Estante de Corso, con Borja Castro. Buenas tardes, buen lunes, buen inicio de semana. Acaba de sonar la cuñita de entrada con Borja Castro, pero esta vez ha mentido un poquito. La semana pasada ocurrieron dos cosas. Una es que yo hablé mucho y ya estaréis hartos de escucharme, y la otra es que le he cogido el gusto a lo de delegar las funciones de presentación. Después de que estuvo Miriam conmigo, yo ya había hablado con la compañera que me acompaña hoy aquí a la derecha, que ha tomado el puesto principal en la mesa, que se llama Sofía Villa. Buenas tardes, Sofía. Hola, buenas tardes. Y que hoy he recurrido a ella, creo que hablando del tema que vamos a tratar, nunca mejor traído, buscando ayuda profesional. Ella es periodista, es poeta, no me gusta la palabra poetisa, ya lo hemos hablado tú y yo, pero ya se lo digo al resto de la audiencia, y tiene muchos más conocimientos que yo en ciertos aspectos de los que hoy vamos a tratar, empezando por hablar con la compañera de Platero Cool Books, patrocinador de este espacio, que está a su derecha y a la que va a saludar ya ella directamente, porque a partir de ahora yo me voy a quedar como el primero de los oyentes del programa presentado por Sofía. Bueno, pues muchas gracias, Borja. Y a mi derecha tengo a Ana Belén Parrilla, diplomada en recursos laborales, si no me equivoco, y coach transpersonal. Yo lo que quiero saber es, primero, ¿qué es transpersonal? Bueno, buenas tardes a los dos, a Borja, a ti, Sofía. Bueno, transpersonal refiere que va más allá de lo personal, ¿no? De la persona. Es coa sobre las emociones, la mente, el espíritu se puede llamar, ¿no? Todos los ámbitos de la persona. ¿Y qué se diferencia esta terapia que tú haces, ¿no?, de una terapia convencional? ¿Cuál es el punto en común y el punto que lo diferencia? Bueno, cada persona tiene su manera, ¿no?, de hacer terapia. Yo he encontrado la mía basándome en todos los estudios que he hecho reglados, y aparte por mi camino, por mi experiencia, me he dado cuenta de que también hay otros ámbitos en los cuales no se tocan, que realmente sí que marca una diferencia, ¿no?, a la hora de regular la energía, a la hora de las emociones, ¿no? Y bueno, a cada persona, pues a lo mejor una persona viene como simplemente como coach, ¿no?, y realmente no tiene otro interés. Vale, pues eso. Y hay otras personas que a lo mejor lo que necesitan es equilibrar la energía, centrarse, y empezamos por ahí. Entonces, dependiendo de la persona. Y esta vertiente de la psicología la has aunado con una vertiente literaria, ¿verdad? Sí. Y escribiste un primer libro que se llamaba Descubriéndome, y ahora has escrito un segundo, Marieta Body. Cuéntanos. Sí. Bueno, el primer libro fue que lo escribí, bueno, lo tenía escrito de antes, pero no me atreví a publicarlo hasta la pandemia. Yo creo que nos ha pasado mucho. Y fue, bueno, quitándome el miedo, ¿no?, de publicar las cosas que escribía, que escribo desde que tengo conciencia. Y eran más que nada terapias, ¿no?, de coaching y meditaciones. Y luego este segundo libro es una novela basada en una persona que conozco. Y bueno, es una novela que se basa sobre todo, me irás a preguntar, ¿no?, pero ya te lo cuento. Sí, por supuesto. Vale, me has leído la mente. Bueno, pues eso, que trata de en unas circunstancias difíciles, ¿no?, en los años 60, donde en una familia donde existen problemas de maltrato, la niña lo vive pues desde su inocencia, desde ese amor, ¿no?, que ella necesita y que no recibe. Y a partir de ahí, la madre, tú sabes que en esa época no había muchos derechos para la mujer y no podía tomar decisiones libremente. Entonces la mujer encuentra una huida, ¿no?, una posibilidad. Y a partir de ahí pues hay desventuras, aventuras, hay de todo. Y aprende esa niña de que a lo mejor lo que mejor le ha pasado es esa huida, aunque al principio no quería, ¿no? Y esta historia, como tú bien dices, es la has cogido, ¿no?, fue porque te la contó una paciente. Sí,
Sí, me la contó. Yo le he puesto mis detalles, ¿no? Pero sí, me la contó una persona que le tengo ya mucho cariño, que es parte ya de mi familia y la verdad que bien, que bien. A partir de ahí pues me resultó una historia, ¿no? Porque ella ya tiene una edad, tiene ya casi 70 años y es una persona que vivió esa historia, ¿no? Desde el lado del dolor y cómo puedes cambiar ese dolor en perdón y en amor, que realmente darte cuenta que tus padres lo hicieron lo mejor que supieron con las herramientas que tenían y entenderlo, ¿no? Entenderlo que ellos al fin y al cabo lo hicieron lo mejor que pudieron. Perdonar y perdonarse. Muchas veces es difícil perdonar, pero yo creo, para mí al menos, a veces es más difícil perdonarse. Sí. No, supongo que ella también habrá tenido que aprender a ello. Claro, o sea, cuando tú no eres capaz de perdonarte a ti misma, eres incapaz de perdonar a los demás. Primero tienen que empezar por ti. Es un proceso de darte cuenta de que no eres culpable de nada, que cuando haces las cosas las haces porque es lo que sabes hacer en ese momento, no tienes otra herramienta, y en el momento que te das cuenta de que eso pasó así, entonces aprendes, ¿no? Y te perdona. Que es muy fácil mirar el pasado con los ojos del presente, sí, pero que actuamos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Es así. Evidentemente más adelante sabes más y tienes otras herramientas, pero culparte por ello tampoco es justo para tu yo del pasado, ¿no? No, porque es que tú en ese momento no sabías otra cosa. Es, bueno, estoy aquí, hago esto y cuando pasa el tiempo te das cuenta que podías haber hecho otra cosa, pero en ese momento no tenías otra herramienta. Entonces hay que ser consciente de que somos como somos en el momento que estamos presentes y eso, y dar gracias, ¿no? Y cuando pase el tiempo y digamos, uy, pues si esto fue así, así, bueno, has aprendido, has tenido la posibilidad de verlo de forma diferente y ese es el aprendizaje. Y cuéntanos, ¿cómo es este proceso que llevas en tu terapia, tanto de esta mujer como de tus pacientes? ¿Cómo es este proceso? ¿Es lineal? ¿Es doloroso? No es lineal. Bueno, depende de la persona. Yo no puedo ayudar a una persona que no quiera. Porque es un proceso doloroso a veces y a veces complicado, ¿no? Porque te tienes que dejar muchas capas detrás para realmente conseguir tu objetivo. Hay gente que simplemente quiere el objetivo de un puesto de trabajo, ¿no? O el objetivo de amarse a sí mismo, el objetivo de... Pero hay que dejar cosas atrás y eso es difícil. Y hay gente que en medio del proceso pues no es capaz de ver su sombra, ¿no? De ver ese lado oscuro que a todo el mundo nos cuesta ver, porque todo el mundo queremos ser perfectos, ¿no? Y no lo somos, ninguno. Y entonces, como bien has dicho, hay gente que se queda en el camino. Sí, hay gente que no, porque hay que tener fuerza de voluntad para cambiar hábitos, criterios, patrones que tenemos de nuestra familia, de la educación, y es muy difícil. Y entonces muchas veces la gente se frustra porque caemos, ¿no? Caemos una y otra vez y es como y otra vez. Pero el hecho de caer y darte cuenta ya es un aprendizaje. Ya ahí estás aprendiendo. Claro. Entonces, como yo digo, bueno, te has dado cuenta, mira qué bien, antes no te dabas cuenta, venga, vamos a seguir, ¿no? Pero es difícil. Pero bueno, es un proceso como todo en la vida, que tiene sus pasos, que no es lineal, que hoy estás aquí, tú dices qué bien que he conseguido, ¿no? Y a lo mejor dentro de un mes dices otra vez he caído, pero no de la misma manera, como yo digo. Eso es. No de la misma manera, ya tienes otras herramientas y ahora te levantas, pero más fuerte. Entonces eso, poquito a poco, pasito a paso. Y cuéntanos un poco ese proceso, ¿cómo orientas tú a esa persona? ¿Qué técnicas, qué herramientas les das? Pues mira, depende todo de la persona. Por ejemplo, yo estudié Relaciones Laborales, es un máster de Recursos Humanos, estoy estudiando Psicología, estoy titulada en coach. Bueno, tengo un montón de herramientas hoy, he estudiado también cosas energéticas. Ahí, Borja. Sí, no, yo te quería preguntar dentro de toda esta... porque, hombre, algo sí que medio participo. Por cierto, vamos a ir ya saludando a Eunice también, sí. ¿Vale? Dentro de esta temática y estas técnicas que utilizas,
si tú has hecho una autoterapia, Sí. digamos, precisamente a la hora de abordar Marieta Bodi, que Marieta es la protagonista que está inspirada en esa persona que tú conoces, pero evidentemente, como hablábamos antes en el café, siempre que escribimos tiene una carga de autobiografía. ¿Y cuál fue el momento, lo que yo quiero saber, el momento en el que dijiste, voy a escribir esta historia y con esta orientación, y por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Cómo animaríamos a cualquiera a que llegase a la página web de Platero o a Amazon o a una librería y pidiese Marieta Bodi y lo conociese? Bueno, ese libro está dedicado a todos los adultos que en algún momento no hemos sentido heridos, ¿no? por cualquier cosa cuando éramos niños, que no hemos entendido el trato, ¿no? o la forma en que nuestros padres nos educaron, porque a lo mejor éramos más sensibles de lo normal, ¿no? A lo mejor nuestro hermano no era tan sensible como nosotros, pero que sí que tenemos ese niño herido y que a lo mejor tenemos que perdonar, ¿no? Algo, tenemos que perdonar y tenemos que dar las gracias, porque gracias a ellos estamos aquí, gracias a nuestros padres estamos aquí. Ellos decidieron tenernos y ellos decidieron, bueno, dentro de su forma, educarnos de la mejor manera que supieron. Entonces es una reconciliación con tu niño interior, con el perdón y con la aceptación. Y es una historia muy bonita, muy entrañable, desde la visión de una niña que es inocente, pero con mucha carga sentimental y entiendes, ¿no? La perspectiva desde una niña que toman decisiones por ella, que ella no tiene voz ni voto, y toman decisiones por ella que al fin y al cabo, pues bueno, agradece, ¿no? En cierta manera. ¿Más complejo que las heridas de la infancia? Yo digo no. ¿A que no? No. ¿O son las que siempre quedan para el resto de la vida? Exactamente. A veces es lo que menos recuerdo tienes, pero esos pocos recuerdos son los que más te marcan. Sí, los que más me llaman. Creo que estoy viendo a Eunice ya por ahí. Vamos a saludarla, ¿no? Eunice. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Borja, Sofía, Ana Belén, encantada. Muchísimo Muy gusto buenas tardes. de saludarlos. Igualmente. Bueno, Eunice, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo? Pues Escuchando. bien, me encanta lo que dice Ana Belén, porque hablando del maltrato y de la libertad de la mujer y toda esta maravilla que existe en la literatura, me conecta directamente con muchísimas escritoras que han pasado justamente por el maltrato y me hace recordar algo que yo le digo muchísimo a mis alumnos, que es que la literatura duele. Muchísimas veces la literatura duele, y duele mucho, ¿no? Duele, y es precisamente al escribir cuando sacas ese dolor, ¿no? Cuando lo exportas, ¿no? Lo sacas fuera y tienes que hacer algo con él. Y de eso, Eunice, va los talleres que impartes, ¿verdad? Sí, justamente, bueno, yo hice también como una buena mancuerna, ¿no? Entre la terapia Gestalt, que es lo que estuve estudiando, hice una formación en terapia Gestalt, y bueno, desde hace muchísimos años me dedico a hacer talleres de creación literaria, y después empecé a darle un giro para encaminarlos como hacia la escritura terapéutica, porque al final me daba cuenta de que en mis talleres, toda esta creación literaria acababa siempre desviándose a la parte emocional, a la parte espiritual, ¿no? Como dice Ana Belén, justamente. Y entonces es como una riqueza invaluable cuando se logra conjuntar toda esta parte de la escritura en cuanto a técnica, pero también sin olvidar nunca la parte esencial, ¿no? Que es la parte de las emociones, es esa parte que realmente es lo que nos mueve para escribir. Pues precisamente, Eunice, yo te quería preguntar si podrías definirnos qué es Gestalt, porque he investigado un poquito y he visto que dices lo que no es pseudoterapia, no es coaching, no es autoayuda. ¿Qué es Gestalt? Mira, la Gestalt pues, es una rama de la psicología humanista que fue creada por Fritz Perls, un alemán maravilloso, y básicamente se basa en
en tres pilares, ¿no? Que son muy importantes, que es la parte del aquí y el ahora, ¿no? No es una terapia cognitivo-conductual, ¿no? Sino que va más allá de la mente, va más allá de la parte intelectual, de la parte racional, sino que es una terapia que nos marca en el aquí y en el ahora, porque justamente aquí y ahora es el problema o lo que nos está doliendo. También se basa muchísimo en el tema de hacernos responsables de lo que tenemos alrededor, ¿no? Como tomar esta responsabilidad de todos los actos y que a consecuencia de todo ello es en el momento en el que vivimos. Y también, por supuesto, todo esto nos conduce al darnos cuenta, ¿no? Que es como el famoso término del awareness. Entonces, bueno, la Gestalt justamente se basa en esto y sobre todo en que siempre toma a la persona, ¿no? Y en el aquí y en el ahora. Entonces es como una terapia de contacto completamente con el paciente. No es una terapia en la que el paciente tipo psicoanálisis, ¿no? En la que habla y habla y habla, sino que aquí en realidad lo que se trata de hacer es apoyar al paciente, acompañarlo en lo que está sintiendo, en lo que le está doliendo y de alguna manera en este acompañamiento ir mostrándole ese darse cuenta de lo que está pasando en su vida, ¿no? Claro, darse cuenta y lo que decía antes, hacer algo con ello, ¿no? Pasar un poco a la acción, porque darse cuenta evidentemente es un gran paso, es importante, pero hay que hacer algo con ello, ¿no? Hay que trabajar, hay que dar ese paso que te lleve al cambio. Claro, exactamente, exactamente. Y no sé si podrías contarnos un poquito, como le he preguntado a Ana Belén, alguna técnica, algo que se lleve a cabo en esos talleres, en esa terapia. Bueno, en la terapia en específico, bueno, pues cada paciente es un mundo, como decía bien Ana Belén, y bueno, pues hay muchísimas herramientas. A mí me encanta siempre utilizar muchísimo la creatividad, ¿no? Con mis pacientes, porque bueno, obviamente a mí que me encanta escribir y que para mí es la mejor forma de canalizar las emociones y todo lo que tenemos dentro, me gusta mucho hacer escribir a mis pacientes, pero también hay muchísimas herramientas específicas que se utilizan en este tipo de terapias. Por ejemplo, la silla vacía, ¿no? Que es más que nada un diálogo contigo misma o con algún problema con el que estás lidiando. Hay muchísimas herramientas terapéuticas, pero las sesiones son, ahora sí que cada caso, ¿no? Cada emoción, cada persona. Y bueno, lo más bonito es que siempre se trata la emoción, siempre se cuida el momento. Y bueno, pues es como una relación muy linda como de este ambiente en el que se trata todo el tiempo con ese cuidado al paciente, sin importar nada excepto la persona, ¿no? Que es lo más importante en una terapia. Más allá de un diagnóstico o de un problema psicológico específico, ¿no? Lo que se ve y nunca se pierde de vista es a la persona. Ana Belén. Bueno, es que mira, yo hace nada me he hecho un curso de constelaciones familiares y quería preguntarte si tú la utilizas en tus terapias, porque a mí me viene genial, la verdad. Me ayuda mucho a plantear el problema y a saber de dónde viene. Bueno, yo no utilizo la técnica de constelaciones familiares en específico. A mí me gusta más, por ejemplo, una herramienta que es preciosa, que es la caja de arena, que es como una constelación, pero en una caja de arena, sí, ¿no? La conozco, entonces hay como muchos muñecos y muchas referencias y tú vas construyendo en esa caja de arena una situación, ¿no? Físicamente. Para hacer constelaciones familiares me parece que necesitas ser súper responsable, porque bueno, ya como que trasciende un poco la energía, entonces necesitas encontrar una persona y un facilitador que sea muy bueno y que haya tenido muchísimos años de experiencia, y yo no he estudiado constelaciones familiares, pero bueno, al final hay muchísimas técnicas que lo que hacen en las constelaciones familiares se pueden aplicar a las terapias. Vale, quería saber tu opinión, quería saberla. Gracias. Genial. No tengo ni idea de qué es eso. O sea, no. Cuéntanos, Ana Belén, no sé si puedes explicar un poquito qué es esto. Bueno, las constelaciones familiares es una terapia de la Gestalt, de la psicología Gestalt, en el cual el paciente
representa su árbol genealógico, yo lo hago con figuras. Entonces lo va representando a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y según cómo haya posicionado, ¿no?, a esas figuras, el tamaño que haya escogido, pues se va constelando, ¿no?, problemas. A lo mejor me vienen y dice, tengo problemas de autoestima, no consigo, por muchas cosas que hago, quererme a mí misma, ¿no? Entonces se supone que eso puede venir de un familiar, de un ancestro, de un problema que pueda haber tenido su abuela, de maltrato, no sé, ¿no? Te pongo un ejemplo que... Y entonces pues vas constelando y te das cuenta que existe, es muy energética también, es una rama de la psicología gestal. Yo tengo una pregunta, ¿eso se hace con muñequitos de play o figuras materiales? Sí. Es que creo que lo he hecho. Sí, ¿lo has hecho? Sí que ¿Y lo he cómo hecho. te salió? ¿Te vino bien? Sí, pero yo no me dijo, mi psicóloga no me dijo de qué se trataba, simplemente me dijo, estas figuritas son tu madre, tu padre, tu hermano, colócalas. Entonces, por cómo las colocabas, si tú las colocabas delante, tú las colocabas detrás. Yo, por ejemplo, las coloqué todas a mi alrededor. Pues eso es bueno. Porque como que me protegen. Te sientes protegida y te sientes apoyada. Eso es. Y después me lo explicó, que pues si los colocas detrás, si los colocas delante. Pero, por ejemplo, a mí me dijo que también lo que necesitaba era, bueno, echarlos como a un lado porque no siempre podéis estar en ese caparazón. Es que, claro, cuando ya eres adulta, claro, ya esa protección a lo mejor te limita. Claro. Entonces, hay que tener como una distancia sana. No puede ser una dependencia. Una dependencia. Pero se puede constelar cualquier cosa. Se puede constelar cualquier cosa que tú necesites, se puede constelar. Para que esa persona determine a ver qué relación tiene con eso y qué distancia, de dónde viene. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, la verdad. Sí, eso que hiciste tú, Sofía, es justamente la herramienta que comentaba de la caja de arena. Pero en relaciones familiares se puede hacer incluso físicamente, o sea, con personas. Ajá. O sea, tú te pones como pieza central y vas escogiendo algunos miembros de la terapia y tú los vas colocando, ¿no? Sí, entonces, es presencial, sí. Exactamente. Entonces, bueno, tiene como muchas variantes, pero sí es una herramienta muy potente. Yo acabo de recordar también una técnica que yo llevé a cabo, no sé si sabréis el nombre, si la habréis escuchado, que básicamente estaba yo sentada y yo repetía una frase que yo necesitaba ser consciente de ella, pero no me la llegaba a creer y me tapaba una parte. Esa programación neurolingüística. Vale, eso quería decir. Yo vale. También hago esa terapia. Sí, eso que tu cerebro es como un ordenador que está programado, ¿no? Entonces tiene unas creencias por una educación. Entonces se supone que con la programación neurolingüística, que tiene buenos resultados, para mí los tiene, vas cambiando esas creencias. ¿Para qué? Por ejemplo, yo qué sé, te da miedo algo, pues vas cambiando eso, ¿no? Vas cambiando ese reseteo en tu cabeza. De hecho, yo me acuerdo que ese día tenía examen y me dijo, después de esto vas a acabar un poco cansada, efectivamente. Sí. Fue cansancio psicológico. Claro, porque va cambiando, ¿no? Esa creencia. No, que estoy simplemente mirando el tiempo. No, las técnicas estas que estáis hablando, que son muy visuales en este sentido, ¿cómo se aplica a este concepto de lo que le hemos llamado en redes sociales la literapéutica? Que como he dicho, que me suena a mí a disco del Robe, pero yo ya lo digo desde la distancia, claro. Tenemos 2 minutos, así que 40 segundos para cada una. Eunice, empezamos por ti, que estás en la distancia. Pues eso, o sea, me parece que ya muchísimas escritoras lo han hecho, ¿no? Muchas poetas, sobre todo. Vuelvo a decir, la literatura duele, pero duele porque hay algo que está dentro de nosotros que quiere salir y que quiere expresarse. Entonces, qué mejor que hacerse a través de la escritura, ¿no? A través de lo que podamos expresar en el papel. Bueno, pues prosiguiendo lo que ha dicho ella, sí que es verdad que para mí la escritura es sanadora. Es sanadora porque para mí, o sea, lo necesito.
desde pequeña es mi manera de expresar las emociones, ¿no? Con el paso del tiempo y la madurez, pues he aprendido a expresarlo también de otra manera, pero para mí es mi herramienta. Y el libro que hoy hablamos, ¿no? Que es de Marieta Bodi, realmente se expresa el dolor, ¿no? De una infancia difícil, pero que tiene final feliz, porque aprende, ¿no? Aprende a amar por encima de todo, que es lo más importante. Vale, ahora va el... Nos quedan 30 segunditos, ¿no, Marina? Un minuto. Un minuto, vale. Yo quería preguntar, pero claro, yo no sé si esto cabe en un minuto. ¿A todo el mundo le puede funcionar esto? ¿Todo el mundo... Las terapias. Sí, predispuesto a, evidentemente. Hombre, predispuesto a... Hay que tener voluntad, como todo en la vida. Todo el mundo puede correr, pero tú estás dispuesto a correr, a hacer el esfuerzo de correr todos los días. Bueno, está en ti, ¿no? Es como todo. Tú tienes la potencialidad, pero ¿quieres hacerlo realmente? Pues sí, no. Es un compromiso contigo mismo. Y últimamente los compromisos con nosotros mismos cuesta, porque es un esfuerzo que la sociedad en la que vivimos lo queremos todo inmediato. Quiero hacer esto, quiero hacerlo ya. Y esto no es así, no funciona así. Es un proceso largo, es un proceso de autoconocimiento. Es un proceso que es difícil. Y yo lo he hecho, me ha pasado, entonces sé. Y por eso, pues yo digo, ten paciencia, no quieras tener los resultados ya, ve paso a paso. Pero es eso, lo difícil es aguantar, ¿no? Y tener paciencia. Vale, ahora sí estoy escuchando la musiquita de corte, así que nos vamos al corte de patrocinadores y seguimos en nada, en 3 minutitos volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta y yo quiero volver a poner sobre la mesa el término literapéutica que el gran Borja ha creado y que me parece maravilloso. A mí también me gusta mucho. Eunice. Pues me salió porque hablo muy rápido, sencillamente. Dije literatura terapéutica, literapéutica. Eso se llama economizar el lenguaje. Sí. Literapéutica. ¿Cómo aunamos literatura y terapia? Bueno, pues realmente es lo que decía, ¿no? Cuando escribes es una forma de terapia. Vas redactando todas tus emociones, lo primero que te sale, y cuando lo lees te das cuenta de lo que realmente sientes, ¿no? Es como, ostras, que he sentido esto, que me ha pasado esto, que no era consciente de la emoción que guardaba. La mayoría de las emociones las guardamos porque no son correctas. Me he enfadado con alguien y no he soltado, ¿no? Y lo sueltas escribiendo, es como que, me he liberado, ¿no? Es liberación. Es como, bueno, no lo puedo hacer correctamente a esa persona, decirle a la cara lo que siento, pues lo escribo, lo proyecto en un papel y es como que, me libero, ¿no? Es liberación. Es liberador. Y Eunice, Sí. ¿escritura automática? Claro, para mí la escritura automática, que es, bueno, pues una especie de flujo de conciencia, totalmente, es la escritura en la que realmente está, pues, digamos que nuestra esencia, ¿no? Hay una frase de Janet Winterson que me encanta, que dice que hay dos tipos de escritura, ¿no? La escritura que tú escribes y la que te escribe a ti. Y la que te escribe a ti es muy peligrosa, ¿no? Porque vas por donde no quieres ir. Y entonces, claro, justamente es este ejercicio en el que te pones a escribir y dejas que salga lo que tenga que salir, abriendo la caja de Pandora, y ahí están tus sombras, tus miedos, tus vergüenzas, toda la parte oculta que realmente no te gusta mostrar. Y bueno, por supuesto, la escritura automática, este flujo de conciencia o esta escritura que es como mucho más emocional y visceral, es, digamos, para mí como una parte de vaciado, ¿no? Para que te puedas conocer, para que te puedas descubrir. Y muchas veces de esta escritura pueden salir grandes obras. Muchas otras no. Muchas otras son meramente terapéuticas. Pero, por ejemplo, los grandes diarios de muchísimos escritores, de Cheever, de Pizarnik, de Silvia Plath, o sea, de muchísima gente, pues es realmente una literatura automática, está hecha a base de esta escritura automática, ¿no? Yo antes le preguntaba a Borja si él alguna vez escribiendo se había sorprendido a sí mismo, porque a mí me ha pasado. O sea, yo
con el tiempo o justo después de escribir, si he hecho esa técnica que me gusta, he dicho, ¿de verdad? ¿De verdad he escrito esto? ¿De verdad me he sentido / me siento así? Sí. Y en esa sorpresa al final también hay una consciencia, ¿no? Claro, es que te vas como descubriendo, ¿no? De, pues soy así, pues siento así, pues tú misma no eres capaz de ponerle, ¿no?, palabras a lo mejor a la hora de hablar, pero a la hora de escribir sí que eres capaz de definir lo que sientes. Y es como dice, ¿no?, nuestra compañera, la escritura automática, sin pensar lo que escribes, te define más que cualquier otra cosa, porque cuando pones ya la mente, ahí ya es como que, ahí ven las creencias, ¿no? Esto es correcto, esto no es correcto, esto me define, esto no me define. Pero cuando escribes sin pensar, bueno, ahí sale, ¿no? Ahí sale todo. Claro, no hay ninguna barrera que te impida decir algo que quizá tú piensas que no está bien que sientas. Claro, ¿no? que no es correcto. Tenemos esa limitación, ¿no?, a la hora de relacionarnos tú a tú, ¿no? Uh-huh. Y ahora con las redes sociales, bueno, tenemos que tener una imagen todo súper ideal. Y es como, bueno, esto que siento, que es una sombra mía, que es algo que no está bien, bueno, pues por ahí, por la escritura lo soltamos. Pero es que realmente sin sombra no hay luz. No. Es que la sombra tampoco existiría si no hay luz. Claro. Todo depende, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos. Y la luz entra por los recovecos más... Es que se dice que, no me acuerdo ahora quién lo dijo, pero cuando nos resquebrajamos es cuando entra la luz. Claro, eso. Cuando De esa frase me estaba acordando, de hecho. Sí, es que es así. No puede entrar la luz y abrir, ¿no?, y iluminar la oscuridad, si no, no nos rompemos. Si no hacemos como, bueno, ¿qué tengo aquí, no? ¿Qué puedo descubrir que hay dentro mía que merezca la pena limpiar y iluminar? Traía en las ojeras una luz brotando de la grieta que pintó. Quería que su romería fuese multitud y el de los brazos en cruz nunca de ella se acordó. Cuchi Romero. No me acordaba. Gracias, Borja. Pues sí. En colación a esto, cuando lo vacías, sí, Eunice, ¿qué haces con ello? ¿Qué se hace después con todo eso, con todo eso que has vomitado? Bueno, pues la verdad es que depende mucho de lo que se quiera lograr con la escritura, ¿no? Hay gente que en realidad lo único que quiere es vaciarse, ¿no? Como sacar esta parte suya a través del papel y ya está. Entonces, bueno, pues se podrán quedar en libretas que después volvemos a ellas y nos damos cuenta de muchísimas cosas. Pero claro, si tu objetivo en realidad es escribir algo, ¿no? Si lo que necesitas es tener material para ello, pues muchas de las cosas que podemos escribir de esta forma se pueden utilizar. Pero primero es como la parte más difícil, que es esto de sacarlo, y ya después viene todo lo demás, ¿no? Viene la corrección, viene la edición, ya te das cuenta de que las 10 cuartillas que habías escrito solamente te sirve un párrafo, ¿no? Porque así es ingrata la literatura, también hay que decirlo. Y entonces, bueno, sigues el camino que le quieras dar tú a esa forma de tu escritura. Que también no podemos olvidar que si queremos hacer realmente un libro formal, no podemos dejar de lado realmente las técnicas importantes dentro de la literatura. O sea, hay una serie de exigencias para que puedas hacer un buen libro, ¿no? O sea, no es lo mismo una novela, un cuento, poesía, dramaturgia, y cada una de estos géneros tiene sus cánones de escritura, ¿no? Que ya son como, pues ahora sí que viene la parte ya de la forma, ¿no? No del fondo. Claro, requiere ciertas, fórmulas, ciertas normativas que no se pueden olvidar. Pero yo precisamente te quería preguntar, y a ti, Ana Belén, cuando tú vomitas todo eso, tú lo sueltas, ¿qué supone que tú lo corrijas y lo edites? ¿Dónde queda entonces esa naturalidad, esos impulsos, esa visceralidad? Porque ahí hay una reflexión posterior. Claro, ahí se pierde la naturalidad, la espontaneidad de esa emoción, ¿no?, que tú has expresado en un momento dado cuando lo sentías, cuando necesitabas expresarlo. A la hora de editar, entra ya la razón, entra el mental. Entonces,
empiezan nuestras creencias de lo que es correcto y de lo que no, que también tiene su lado positivo. O sea, la mente existe porque, oye, la necesitamos, ¿no? Para organizar, para esquematizar, para hacer un proyecto necesitamos la mente. Pero cuando hacemos un trabajo espontáneo, es más difícil que esa espontaneidad surja cuando existe el control de la mente, porque la mente lo que va a intentar es controlar que tus inseguridades no salgan, que estés en una situación de confort, ¿no? Que estés en una situación donde tú no te sientas, oye, invadido en cierta manera. Entonces, tienes que ser muy consciente, muy honesto contigo misma para decir, no, esto es parte de mí y lo voy a sacar porque soy yo, lo malo, lo bueno o lo regular. Claro, quizá, por lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, quizá te refieres a que puedes hacer una edición en cuanto a, como decía Eunice, forma, pero no cambiando el fondo. Uh-huh. Puedes hacerlo, siendo honesto contigo mismo. Uh-huh. Lo puedes hacer. No limitarte con los miedos, con la inseguridad que pensarán. No, la escritura tiene algo que es, bueno, la gente cuando lo lea no me va a ver la cara, ¿no? Lo va a leer y va a sentir esto, pero no sabe si lo estoy sintiendo yo o yo lo estoy proyectando en otra persona. Y en cierta manera como que te proteges, ¿no? Porque no es algo directo. Cuando alguien lo lee, no le estás diciendo eso a la cara a esa persona, lo estás leyendo de forma indirecta. Lo estás sintiendo o con una visión a lo mejor igual que tú o distinta que tú, pero en cierta manera es como que estás protegido, ¿no? No le estás diciendo a la cara nada, simplemente lo has plasmado en el papel y esa persona lo está leyendo. Claro, Eunice, ¿tú cómo ves esa limitación que puede provocar esa posterior corrección / edición? Bueno, es que vuelvo un poquito a lo que había dicho antes, que al final depende mucho de lo que quieras hacer con tu escritura, ¿no? Si quieres escribir una novela, necesariamente vas a tener que hacer correcciones, hacer ediciones. Obviamente, o por lo general, cambias los nombres incluso de los personajes y tienes que hacer una investigación a fondo, una caracterización de personajes, ¿no? Tienes que hacer como toda la estructura de una novela. Pero, ¿qué es lo que quieres contar? O sea, si lo que quieres contar es tu historia, ¿no? Que sale del alma, pues bueno, obviamente eso debe de permanecer. Yo creo que toda la buena literatura tiene alma. Si no tiene alma, si no tiene esencia, si no tiene esta parte genuina de la escritura, híjole, es muy complicado que haya realmente una conexión con el lector. Claro. Lo puedes adornar de mil formas, pero si no conserva esa parte honesta de la escritura, no hay una conexión con el lector. Y eso es algo que no se puede perder de vista. Y eso es algo que se nota. Claro que se nota. Como lector y como lectora, yo creo que se nota, que se observa cuando un texto emana naturalidad, cuando un texto emana verdad. Uh-huh. Exactamente. Sí. Es como es como cuando un buen cantante dice, uy, canta perfecto, pero no me llega. Claro. No me llega porque esa emoción no es honesta, no le sale del corazón. Y hay otras personas que cantan infinitamente peor, pero te ponen los pelos de punta y tú dices, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia ahí es la esencia, el corazón, ¿no? Y es igual un texto. A lo mejor esa persona pues no ha estudiado tanto la estructura de una novela, pero escribe desde el alma, desde su esencia, desde su corazón. Entonces te llega, hay honestidad. Hay incluso textos técnicos, yo que leo muchísimo ensayo histórico, los hay que el autor empieza a emocionarse porque si le gusta realmente sobre lo que está escribiendo, yo he leído no hace mucho, de hecho, una tesis doctoral que al final prácticamente la desarrollaba con el mismo apasionamiento de una narrativa, de una novela. Entonces, sí es verdad lo que tú decías, Sofía, que se trasluce en el alma del texto la pasión del escritor. Incluso aunque no tenga muy en cuenta el tema del esquema, cuando decía Eunice ahora lo de
estratificar, digamos, la estructura de una novela, que como yo he dicho, yo personalmente la estructuro bastante, pero luego me acuerdo, por ejemplo, de Cortázar con Rayuela, que ese hombre no... No hay por dónde. Pero es original, ¿no? Es original. Entonces, cada autor tiene libertad, y eso es lo bueno de escribir, que es la libertad de hacer lo que te dé la gana. Después el lector, pues... Ya decidirá, Claro, ¿no? claro, decidirá lo que le gusta o lo que no le gusta, pero el autor tiene libertad para escribir lo que quiera, como quiera y de la emoción que quieras. Eso es lo bueno de escribir. Ahora, que a la gente le guste o no, pues ya está, ¿no? Pero la libertad es muy importante en esto. Entonces, ¿aquí se prioriza fondo a forma? Yo sí lo priorizo. Es como cuando lees un buen poema, a lo mejor no tiene los sonetos cuadrados, pero te llega. ¿Eunice? Dime. ¿Priorizas fondo a forma? Sí, claro. Siempre es, sí, el fondo. Es lo esencial. Borja. Yo es que lo que hago es otra cosa, mucho más llana. El otro día precisamente estaba hablando con la chica que estuvo de presentadora invitada la semana pasada y le decía, digo, yo es verdad que no tengo estos trocitos que tú puedas sacar como una cita, una frase magistral, sino que es todo mucho más contextual. Y yo sí soy muy, a la hora de escribir, yo primero hago toda la estructura, luego escribo y después de escribir repaso y busco exactamente cada palabra, cada sinónimo. Mi tipo de narrativa es muy distinta y no intento transmitir una emotividad propia, sino la emoción del hecho que yo estoy contando, porque también es verdad que al escribir épica, al fin y al cabo, quiero transmitir esa épica de esos personajes, pero sí es verdad, lo que hablábamos antes, que al fin y al cabo, el día que estoy, porque todos lo estamos, estoy inspirado y sale el texto más fluido, a la hora de leerse dices, esto me ha quedado bien. Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Que Borja es más mapa. Mapa, totalmente. Yo la brújula no... Claro, que tú organizas todo antes de plasmarlo, pero en cambio Ana Belén es más brújula. Soy es brújula, decir, sí. Me dejo llevar. Intuitiva y donde vaya irá, ¿no? Me dejo llevar por la emoción, a lo mejor, de la historia, ¿no? De Marieta Bodino y la finalidad de que la persona que pueda leer eso le pueda servir. Con la finalidad de eso. Entonces yo me dejo llevar por la emoción y sale, es que sale solo, es como parte de mí, ¿no? Hombre, yo creo que Eunice, tanto Eunice como Ana Belén, las terapias que impartís al final tienen mucho de esa brújula, sí. ¿no? Para mí sí, porque a mí me empieza a contar una persona, bueno, ¿para qué has venido, no? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Y a partir de ahí, claro, supongo que tiene que ver mucho la experiencia, ¿no? Y el bagaje, pero me vienen como, esta herramienta le viene bien, esta tal, no sé qué, ¿no? Y es muy intuitivo, muy instintivo. Siempre con la base de aprendizaje, ¿no? Y claro, de experiencia de tener herramientas, porque si yo no tengo herramientas, ¿cómo le voy a aplicar nada a esa persona? Pero sí que es muy intuitivo, muy de esto es esto le puede valer. En ese sentido, a mí sí me gustaría recordar una cosa de hace justo un mes, que es cuando estuvo Eunice aquí conmigo, presentando su libro, que también es de Platero Editorial, sí, que es un poemario que se titula La luna como la sal, y precisamente este programa surge de aquella conversación porque me dijo Eunice que algunos de esos poemas surgen precisamente de este tipo de sesiones de terapia, ¿no es así? Bueno, más que hayan surgido de las sesiones de terapia, digamos que utilicé la escritura como mi terapia, ¿no? Sobre todo porque era el tiempo del COVID, entonces era un tiempo muy revuelto en el que todos estábamos intentando descifrar qué pasaba con nuestras vidas. Y claro, la escritura en ese momento jugó un papel importantísimo. Entonces, claro, ahí yo escribí muchísimo y algunos de los poemas que están en La luna como la sal responden justamente a
a esa introspección, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué me pasa aquí, qué me pasa ahora, ¿no? Y lo vas escribiendo. Claro que en mi escritura cruda, por decirlo de alguna manera, no es el texto que se ve en el poemario. Sí tuvo una edición, porque obviamente cuando ya lo quieres presentar, pues lo tienes que poner bonito. Y bueno, el resultado de ello son varios de los poemas que están en el poemario. Claro, Eunice, entonces evidentemente hubo, como tú dices, una edición, porque al final el objetivo final es la publicación, pero tú también abogaste por esa brújula de Ana Belén o más por esa jerarquización y estructura perfecta previa antes de coger el lápiz o el boli. Pues mira, yo realmente lo que hago, o sea, el ejercicio que yo hago es siempre tener la parte, digamos, central de la historia. Yo antes de este poemario había publicado, por ejemplo, una novela y un poco como Borja, ¿no? Yo sí hice un mapa, hice investigación, muchísima investigación. Porque claro, en ese momento yo no soy el personaje de mi novela, tengo un personaje específico y entonces necesito documentar, ¿no? Pero claro, es que depende el tipo de género que estés escribiendo y cómo lo vayas construyendo alrededor. No puedes dejar hilos sueltos si quieres tener una novela que nunca se te caiga, ¿no? Entonces, para eso sí necesitas tener como un oficio riguroso de escritor, ¿no? Como decía Vargas Llosa, el oficio de escritor es un oficio de culo, porque es que te sientas y tienes que hacer todo el mundo que está alrededor de tu escritura, ¿no? Entonces, bueno, hay literatura que es como mucho más fresca, mucho más visceral, mucho más emocional y que no requiere tanto adorno, tanta edición, ¿no? Que sí se puede dejar más suelta, más libre, pero hay otro tipo de literatura que sí necesita estar como con pinzas para que no se te caiga, ¿no? La trama, el conflicto. Claro, eso es que depende de a qué te orientes, porque Borja, tú te orientas a la épica, ¿no? A la novela histórica y quizá lo que tú dices, ahí sí que tiene que haber un inicio, un desarrollo, un desenlace, un porqué, el conflicto, el antagonista. Sí, lo bueno de la novela histórica es que el desenlace ya me lo da hecho la historia. Entonces no... Claro. No hay sorpresa. Me ahorro esto de decir, a ver cómo lo termino, porque ¿Feliz o no? esto es un pequeño chistecillo, pero que es así, es verdad que alguna vez hablando con algún lector cero, me habían dicho, oye, ahora mismo quiero saber cómo termina. Digo, pues al final están todos muertos, pero no te sorprenda porque son personajes de hace 1300 años, así que es normal que estén muertos ya. Pero sí, yo lo que hago es sobre todo un trabajo de documentación previo, pero esto ya lo hablé la semana pasada y al fin y al cabo se trata de la novela histórica, de ir rellenando los renglones en blanco que tienen las crónicas históricas. Yo juego con las épocas en las que precisamente hay menos información porque da más posibilidades de rellenar esos renglones. Yo en Un rey en el norte ahora mismo he trabajado con el siglo VIII y ahí hay muy poquitos datos, pero los datos que hay me tienen que, lo que decía Eunice, me tienen que cuadrar en la narrativa que yo estoy introduciendo con mis personajes propios, porque por poquito que sea lo va a condicionar. Pero sí es verdad que no me suelo dejar llevar por las emociones en este sentido, pero cuando sí me dejo llevar, como tú has dicho, me sorprenden los propios personajes. Pero, por ejemplo, Borja, a mí me interesa mucho, a ti la poesía no es tu género, ¿no? No es el ámbito donde... Todos hemos escrito poesía. Todo el que escribe en algún momento ha escrito poesía. Sí. La mía es muy mala, pero la he escrito. Pero cuando tú lees poesía, ¿qué poesía te llega? ¿La que tiene el soneto perfecto que ha dicho Ana Belén? ¿O la que dices, por favor, irradia verdad? Sinceramente yo soy un friki de las palabras y entonces la poesía que yo le veo que está trabajada y está estructurada y buscando esa palabra exacta que quiere decir, a mí es la que
personalmente a mí más me gusta, que a lo mejor estoy aquí diciendo todo lo contrario de precisamente de las... Ana Belén se ríe porque es así. Es todo lo contrario de ese vomitar la emotividad. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho más una poesía en la que yo veo que hay un trabajo de intentar sintetizar, porque además cuando en un poema se intenta meter en cierto número de sílabas una idea para que quepa en el verso, tiene un trabajo de síntesis que yo, por ejemplo, en narrativa no sé hacer, y por eso me parece admirable. Y como tú sabes, a mí la poesía me encanta leerla y sobre todo escucharla, precisamente por ese trabajo que yo le veo detrás. Claro, aquí hay un debate que daría para otro programa. Para otro programa y para el directito que vamos a hacer a partir de las 9:30, que esto ya sí que voy entrando porque nos queda ya ahora sí un minutito y poco. A partir de las 9:30 en el Instagram de Estante de Corso y en el de La Gata Literata también y en Descubriéndome, vamos a estar por ahí. Eunice no se puede incorporar al final, pero van a estar otras dos compañeras, una que es compañera de aquí de la Casa de Onda Capital, Bárbara Ruiz, de 1001 libros, y Alejandra de Locura, que también es poeta, y podremos desarrollar mucho más de esto. Todo tuyo ya hasta el final, ¿eh? Pues mira, me gustaría acabar con una palabra que ha dicho Eunice hace un ratito, antes de la publi esta, que es responsabilidad. Y es una palabra que me gusta mucho porque yo antes la confundía con culpa. Y fue mi psicóloga la que me dijo, vamos a cambiarla, ¿no? No tengo culpa de esto, sino me hago responsable de ello. Y yo creo que al final podría decirse que esa es la finalidad de estas terapias, de lo que escribo, ¿no? Hacer una canalización y llegar. Te refieres a ser responsable y no culpable de lo que hacemos, ¿no? Eso es. Es que la culpabilidad que no te lleva a ningún lado, así que nada, hay que ser responsable. Eso, pues ya aprendemos que cambiamos culpa por responsabilidad y que la literatura es la mejor terapia. Sí. Muy bien, Y que muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eunice. Gracias, Eunice. Ana Belén. Un abrazo. Gracias.